Muy buenas tardes, jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria en la ciudad de Cartagena, en Luruaco, en Buenaventura y próximamente en San Antonio Sucre. El Señor los continúe bendiciendo en esta preciosa tarde de Sociedad Juvenil, donde los jóvenes nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un texto, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Pero allí donde te encuentras, joven, adolescente, vamos a darle gracias a Dios porque una vez más nos permitió reunirnos, estar en su presencia, nos dio un día más de vida. Amado Dios y Padre bueno que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, amado Rey, por permitirnos estar delante de tu presencia. En esta hora te pido perdón, amado Rey, por cada joven, bendito Rey, por cada adolescente, Dios, aún por mi propia vida. Dios, te hemos fallado, bendito Rey, pero tu infinita gracia y misericordia, Dios, nos han acompañado, amado Rey. Te pido que seas haciendo conforme tu voluntad, bendito Rey, en esta palabra, bendito Dios, que sea propicia a la necesidad de cada uno, bendito Dios, de los jóvenes y adolescentes, Padre amado. Bendigo, Dios, esta sociedad juvenil, bendito Rey, declarando, Dios, de la gloria, que tu palabra se hará vida en cada uno de nosotros, Dios, como jóvenes. Gracias te doy por lo que estás haciendo, amado Rey. Nos abandonamos en tus manos, creyendo que lo que te hemos pedido está hecho y lo que no te hemos pedido y es conforme a tu voluntad. Tú lo estás haciendo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Como te dije al principio, joven, adolescente que me escuchas, el texto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, jóvenes, y es la palabra de Dios en los jóvenes, bajo un título, la pureza del corazón. Un labrador, para poder sembrar una semilla, debe primero limpiar la tierra para que la semilla pueda dar frutos. Así es la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida. El Señor tiene que limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Si nuestros caminos están sucios, si nuestros caminos, nuestra conducta es mala, debe ser limpiado. Y la palabra de Dios cumple ese efecto en aquellos que la reciben. Miren lo que dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esto nos da a conocer o nos muestra la realidad. Esta pregunta nos muestra la realidad de la conducta de los jóvenes. Y es que andan o tienen caminos que deben ser mejorados. Sus caminos están sucios, van de continuo al mal. Sus caminos no son agradables ni ante la sociedad ni ante los ojos de Dios. Por eso el salmista aquí se hace esta pregunta: ¿con qué limpiará? ¿Cuál será la herramienta que se va a utilizar para poder cambiar la necedad que hay en la juventud? Para poder limpiar los caminos o la conducta, mejorar la conducta en la juventud. Pero el mismo salmista dice, con guardar tu palabra. ¿Y cuál es la palabra? No es la palabra de tu papá, no es la palabra del vecino, no es la palabra del profesor donde estás estudiando, es la palabra de Dios, la que nosotros como jóvenes debemos guardar, atesorar para poder para que nuestros caminos, puedan mejorar y estén limpios, pueda nuestra conducta mejorar. Por eso hoy, jóvenes, adolescentes, tú que me estás escuchando, quiero compartir con ustedes 3 requisitos necesarios que llevan a saber cómo guardar la palabra de Dios.
Estos 3 requisitos me enseñan a mí a cómo yo guardo la palabra de Dios. Para yo guardar la palabra, primero, debo conocerla. Y conocer no es más que saber o tener noción o tener una información sobre algo. En este caso, la palabra del Señor. Conocerla no es más que tener la información para poder adquirir un conocimiento, para poder ser libre, para poder para poder conducirme en este mundo malvado y perverso, para poder obrar con sabiduría. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú tienes información, tú escudriñas la palabra de Dios, tú sabes cómo actuar. Ahora te conviertes en un joven sabio, un joven lleno de sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Cuando tú conoces la palabra, tus ojos espirituales son abiertos. Y ya puedes ver que lo que venías haciendo, cuando venías actuando con necedad, ya eso no lo puedes hacer porque no es agradable. Primeramente, para Dios y a la sociedad comienzan a mirarte mal. Tus ojos son abiertos. Ahora puedes actuar de manera racional. ¿Sabes por qué te digo que de manera racional? Porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, actuamos como jóvenes irracionales, dañando nuestra vida, dañando nuestros caminos, dañando todo lo que está a nuestro alrededor. Perdemos el tiempo, perdemos nuestros propósitos y dañamos todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces nos comportamos, cuando tenemos la palabra de Dios, nos comportamos como personas racionales y nuestros caminos son limpiados. El salmista se hacía la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hoy el Señor nos está diciendo, joven que me estás escuchando, de pronto tú no eres creyente y tú dices, sí, yo quiero cambiar mis caminos, yo quiero que mis caminos mejoren, porque sé que lo que he venido haciendo no es conforme a lo que me han enseñado o lo que Dios quiere para mi vida. Dios ha prometido que yo voy a ser un profesional. Dios ha prometido, pero no sé cómo guardar. Primero debes conocer la palabra de Dios. Primero debes acercarte a conocer, a tener esa información del conocimiento de Dios para poder actuar con sabiduría. Cuando tú tienes la palabra de Dios, recibes el poder para poder decirle a lo malo, malo. No lo puedo hacer. Para decirle a las drogas, ya no voy más contigo porque estás dañando mi vida. Para poder decirle al alcohol, ya no voy más porque estás dañando mi cuerpo. Ya la gente no me mira de la misma manera. El salmista decía aquí que debía haber una herramienta o había que buscar algo. O sea, había una pregunta que debía ser respondida. ¿Con qué vamos a limpiar nuestros caminos? ¿Cómo voy a salir de las drogas? ¿Cómo voy a cambiar mi estilo de vida? El salmista decía, guardando tu palabra, y es la palabra de Dios. Tú recibes el poder para poder decirle al pecado, no más. Por eso hoy en día vemos jóvenes con una vida bastante desordenada, porque no le hemos dado importancia al llamado que Dios nos ha hecho a conocer su palabra. No le hemos dado la importancia al Señor. Por eso nuestros caminos van de continuo al mal. No tenemos idea ni de la palabra de Dios. No tenemos esa información. No tenemos ese conocimiento. Por eso no tenemos el poder correspondiente para llamar a lo malo, malo. No tenemos el conocimiento para actuar. Por eso no tenemos sabiduría. Por eso nuestra vida la hemos perdido el tiempo. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Salmo, el mismo Salmo 119, versículo 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia.
¿De dónde adquirimos nosotros la inteligencia? De los mandamientos, de la palabra de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es la palabra que te enseña, que te muestra cuál es el camino por donde tú y yo debemos andar. Mira que cuando tenemos la inteligencia, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, aborrecemos el camino de mentira. Hoy te invito, joven, que me estás escuchando, adolescente, vamos a darle la importancia que se merece la palabra de Dios. Por eso hay mucha necedad en los jóvenes, porque no le hemos dado la importancia que la palabra de Dios se merece, pues ella es la que nos da la inteligencia para tomar muchas y buenas decisiones. La palabra de Dios nos alumbra nuestro caminar. Dice el libro de Salmos 119, versículo 105, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ella guía mis pasos. ¿Quién guía mis pasos? La palabra de Dios. Ella me dice y me muestra qué debo hacer, cuándo lo debo hacer y dónde lo debo hacer. Cuando conoces la palabra de Dios, sientes gozo en tu corazón, a pesar de las situaciones difíciles, porque ella te da el gozo, porque ella te da una esperanza. Es la palabra de Dios, jóvenes. Hoy es tiempo de conocer, de tener esa información en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser jóvenes de ejemplo, para ser jóvenes que podamos guiar a otros jóvenes, para que nuestros padres, ¿verdad?, piensen diferente de nosotros, para que la sociedad cambie la perspectiva que tiene de la juventud. Porque muchos dicen que los jóvenes, y es cierto, somos inexpertos, no tenemos la experiencia, pero ¿sabes quién nos da la experiencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es quien alumbra tu caminar, joven. Es la palabra de Dios quien te muestra el camino por donde debes andar. Así pasamos al segundo requisito. El segundo requisito necesario que llevan a saber cómo guardar la palabra de Dios, y es interiorizarla. Ya conoces la palabra de Dios, ya tienes la información. Ahora nos hacen la invitación para interiorizarla. Sí, tú la lees, tú la escuchas, pero necesariamente necesitamos interiorizar la palabra de Dios. Interiorizar no es más que hacer propia una cosa de manera profunda e íntima en la mente o en el corazón. No es más que meditar en ella. Es asimilar o retener algo. En este caso, retener la palabra de Dios. Cuando interiorizamos la palabra de Dios, rendimos nuestra voluntad al Señor. Y si rendimos nuestra voluntad, ahora nuestra mente y nuestro corazón le pertenecen a Él. Y hacemos lo que Él nos manda hacer. Cuando interiorizamos la palabra de Dios, meditamos en ella. Dice el mismo libro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú conoces o tienes información de la palabra de Dios, tú la interiorizas, tú meditas en ella antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, antes de decir algo, antes de hacer algo. Pero mira que dice el mismo texto de Salmo 1, versículo 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua,
Cuando tú interiorizas la palabra, cuando tú meditas, dice la Biblia que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y un árbol plantado en corrientes de agua, él va a dar fruto, siempre va a tener vida, siempre va a estar saludable, va a dar aún sombra, ¿verdad? Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea que cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios y antes de hacer o de tomar una decisión, nosotros meditamos en ella, todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Seremos como ese árbol junto a corrientes de agua. Vamos a tener vida. Todos van a querer acercarse a ti. Esto quiere decir que tú siempre vas a tener una palabra de aliento hacia otro porque tú vas a tener vida y vas a tener aliento. Tu caminar va a mostrar algo diferente. Tu actuar, tu forma de manejar o conducirte en este mundo va a ser diferente. La necedad ya se va a apartar de tu vida, de tu camino, porque recuerda que como jóvenes la necedad ya viene en nosotros. Nosotros ya somos necios. O sea, creyendo que estamos haciendo bien, hacemos es mal. Nuestros caminos, cuando nosotros meditamos en la palabra, nuestro camino será limpio. Nuestra conducta va a ser de ejemplo. Mejorará. Meditarás y mirarás el peligro y te apartarás de él. O sea que cuando tú y yo guardamos y meditamos la palabra, meditaremos y miraremos. Si hay un peligro, tú no te acercarás a ese peligro, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y tú conocerás y sabrás dónde y cómo debes hacer lo que debes hacer. Te apartarás del mal, porque sabes que no conviene. Podrás servir de referente a otros, a otras personas. Serás hija de ejemplo, serás hijo de ejemplo. Así como un árbol da sombra y de pronto alguien puede acostarse y descansar. Ya tus padres podrán descansar en ti porque tú meditarás en la palabra, porque tú interiorizarás la palabra a tal grado de que ellos confiarán en las decisiones que tú tomes, porque todo va a ser basado a la palabra de Dios, todo va a ser meditado con la palabra del Señor. Brindarás descanso. Tus padres descansarán de que de pronto un tiempo tuvieron que darte y ya los tenías cansados y tomabas una mala decisión y para todos lados iban contigo porque es que no te podían dejar solo o sola porque hacías alguna o tomabas alguna mala decisión. Ya ellos no vivirán pensando que cuando tú salgas ya le pasó algo o ya le sucedió algo. Entonces el que interioriza la palabra se deja moldear al gusto del Señor, ya no se manda, ya no hace lo que le conviene o lo que cree que le conviene, sino lo que Dios dice que va a hacer, que debe hacer. Es imitar al Señor, interiorizar la palabra, ya la conoces, es hacer. Ahora yo practico, hago la palabra de Dios vida en mi vida. Cuando tú interiorizas la palabra, joven, serás como este árbol, que todo lo que hagas va a prosperar. Y muchas veces decimos, es que yo quiero estudiar y no he podido, yo quiero trabajar y no he podido, porque es que nos hemos, ciertamente estamos buscando primeramente lo mío y no buscamos de que nuestra mala conducta, nuestra mala manera de vivir cambie. El salmista decía con guardar su palabra, con guardar la palabra de Dios es lo que hace que el joven cambie su camino.
limpie su camino, su conducta, su forma de caminar, su forma de actuar. Así pasamos a la tercera al tercer y último requisito, y es practicarla. ¿Y qué vas a practicar? La palabra de Dios. Esto significa obedecerla. Ya yo no hago lo que yo quiero hacer o lo que yo deseo hacer o lo que a mí me parece que es bueno, sino yo hago la voluntad de Dios. Porque ya mi vida, si yo interiorizo la palabra de Dios, mi voluntad, yo la doblego delante de su presencia. Ahora, andarás confiado. Hay muchos jóvenes que viven, ¿qué va a pasar? Y comienzan van a un barrio que de pronto no conozcan y no, que me van a atracar. Y no vivimos confiados porque la palabra de Dios no está en nosotros. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. A nosotros no nos gusta guardar el consejo, porque creemos que nosotros tenemos la razón en todo lo que nosotros hacemos o decimos. El 22 dice, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Wow, miren lo que dice la palabra. Cuando tú guardas la palabra de Dios, el consejo que Dios te da, y es su palabra, tú tendrás vida en tu alma. Ya no será ese joven que siempre anda cansado, ese joven que siempre anda estresado. Ay, no, ¿cómo está, hermano? Ahí bien, estoy enfermo y vivimos en enfermedad. No, ahora vivirás, dice la palabra, que tu alma tendrá vida. Ya serás ese joven vigoroso y dice, gracia a tu cuello. O sea, la palabra será esa gracia. Todo el mundo te mirará y dirá, wow, ese es un joven diferente. Ese es un joven que ha cambiado su conducta. Antes lo veíamos hasta con el saco, como un gamín, como un joven que no servía para la sociedad. Hoy podemos ver a ese joven que está estudiando medicina, está estudiando derecho, está estudiando para ser un profesional y no deja de predicar la palabra de Dios. Un joven que su aspecto físico ya comienza a cambiar. Pero cuando comienzas a guardar la palabra de Dios. Dice el 26, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Vivirás confiadamente donde quieras que estés, porque la palabra de Dios está en tu vida. Porque aunque quieran desviarte, en ti está la simiente, en ti está la palabra y tú confiarás en lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. De pronto no te salió el empleo, no te salió la beca, pero tú dijiste, el Señor a mí me ha prometido que yo voy a ser un profesional. Entonces ya tú vives confiado de que Dios va a hacer lo que dijo en tu vida. Pero cuando tú vives confiado en la palabra, cuando tú interiorizas, cuando tú practicas la palabra, cuando tú obedeces, que aunque vaya en contra de lo que tú crees que está bien, porque muchas veces a nosotros como jóvenes no nos parece. Y decimos, a mí no me parece. Y no queremos hacerlo, pero la palabra es viva y eficaz. La palabra se cumple o se cumple. Por sobre la cabeza o sobre los pensamientos que tú tengas, Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Entonces, ¿cómo tú guardas la palabra, joven? ¿Cómo tú obtienes la pureza de tu corazón? Guardando la palabra de Dios. La pureza del corazón no es más que tu corazón, que tu vida sea limpiada, que tu caminar sea limpio, seas de ejemplo. Ya la gente, la sociedad comienza a cambiar la perspectiva y no digan los hijos de fulano de tal son tal cosa y no para bien sino para mal. Es cuando tú tienes la palabra, tú aún haces que las personas cambien el punto de vista que tienen hacia la juventud, hacia tu vida, hacia tus hermanos. La palabra de Dios
El salmista se hacía una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay una herramienta y es la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la palabra. No te puedes bañar 5,000 veces con lo que tú quieras. Puedes tener los títulos que tú quieras, pero si la palabra de Dios no está en tu vida, aunque tengas el título, vas a seguir siendo esa misma joven amargada, ese mismo joven mala conducta. Porque es que no tienes el conocimiento de la palabra para poder actuar con sabiduría y conciencia, para poder tomar y llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La palabra de Dios es el poder para los que creen. Y es la que te da el poder para poder decirle al pecado no, para decirle a lo malo no, para decir a aquellos que te aconsejan o que te dicen vamos a hacer esto, tú puedas decir no, porque la palabra me enseña, porque la palabra me instruye y me dice lo que debo hacer, porque ella es lámpara en mis pies, ella no me va a dejar tropezar y todo lo que yo haga cuando yo practico la palabra va a prosperar, pero según la palabra de Dios. Un joven no puede mantener su vida limpia delante de Dios por su propia cuenta, pues es guardando la palabra que tú y yo podemos cambiar nuestra mala conducta, nuestra manera de pensar y de actuar. Hoy el Señor nos ha enseñado estos 3 requisitos para que nuestros caminos, para que nuestra conducta mejore. Y es que para yo guardar la palabra, primero debo conocerla. Para yo guardar la palabra, yo debo interiorizarla, meditar en ella, así como el Señor le decía a Josué, medita de día y de noche. Joven, antes de tomar una decisión, mira si tus proyectos, tus planes o la decisión que vas a tomar está conforme a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios quiere hacer contigo. Y debes practicarla, porque de pronto la escuchas, la conoces, la interiorizas, porque medita, bueno, la palabra me enseña tal cosa, pero no la practicas, no sirve de nada. Dios no quiere que tú y yo seamos oidores o que leamos solo la palabra, sino que actuemos, sino que obedezcamos su palabra. Por eso, en muchas ocasiones hemos tenido hemos obtenido malos beneficios o hemos obtenido malas decisiones, hemos hecho malas decisiones por nuestra manera de conducirnos. Hoy debemos conocer, interiorizar y practicar la palabra. Joven, si has venido trayendo una vida desordenada y de pronto te preguntabas, ¿cómo cambio mi manera de vivir? Porque la sociedad no me quiere, me señala y me juzga. Hoy, a través del libro de Salmos, el Señor nos está diciendo que solo guardando la palabra de Dios, solo guardando su palabra, que tú y yo podemos mejorar. Allí donde te encuentras, si el Señor te habló a través de la palabra y hoy quieres un cambio, y hoy decides decirle, Señor, yo necesito cambiar mi estilo de vida, yo te invito a orar. Ahí donde estás, reflexiona y pidámosle perdón al Señor porque hemos venido actuando de mala manera. Bendito Dios y Padre bueno que está en los cielos, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo Divino, por tu palabra, Dios. Gracias porque sé que cuidas de nosotros, bendito Rey, a pesar, Dios de la gloria, de nuestra irreverencia. En esta hora te pido, Dios de la gloria, por cada joven que allí se encuentra, bendito Rey. Tú les conoces más que nadie. Tú sabes, Dios, cuál es la lucha que ellos tienen, amado Rey. Y sé que es fuerte, amado Dios. Te pido, Espíritu Santo, Dios de la gloria, que seas tú trabajando en cada uno de ellos, bendito Dios. Y que cada joven pueda disponer, bendito Dios, su corazón para servirte, para seguirte, para conocerte, para guardar tu palabra, Dios de la gloria.
Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por cada adolescente. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.